quería Sí. consultarle cómo repercute en Uruguay y en la relación comercial entre Argentina y Uruguay las medidas de comercio exterior que ha estado tomando Argentina, trabas a importaciones, medidas cambiarias. En Uruguay hay una gran preocupación al respecto, y sobre todo porque, si bien se comprende que Argentina puede desarrollar su propia política, nuestra práctica histórica ha sido exceptuar al Mercosur de aquellas disposiciones restrictivas que se tomaban hacia afuera. Esa es la esencia del Mercosur, imaginar que tenemos un espacio económico común, imaginar que tenemos una economía de escala mayor, para eso nació el Mercosur, para generar un espacio económico que nos permitiera competir mejor así. En el pasado muchas veces se han adoptado medidas restrictivas por razones de coyuntura, pero siempre se ha exceptuado del Mercosur. En nuestro caso, por eso mismo, eso es lo primero que preocupa. Lo segundo, que hay una repercusión directa. La hay en lo comercial y la hay en lo turístico. En lo comercial, porque ninguna actividad industrial argentina y uruguaya tiene potencia ni virtualidad para dañar o herir de un modo sustantivo a ninguna de sus actividades homólogas argentinas. Las imprentas que se quejan, o los talleres de confección que reclaman, o algunas empresas textiles que cuestionan, ninguna de ellas tiene la potencialidad suficiente. A la Argentina el Uruguay le exporta 700 pequeños productos, ningún gran producto capaz de producir en el mercado argentino una situación de desnivel. Entonces eso hace más penoso, más gravoso, más preocupante esa situación, que en cambio impacta a empresas que son todas de medianas a pequeñas. En segundo lugar, hay una gran preocupación en el tema turístico por las medidas de restricción con relación al mercado cambiario. Esto, sin ninguna duda, ha ido progresando, y en un turismo en Uruguay, que en un 75, 80%, según cómo se mida, es argentino, naturalmente tiene una repercusión fuerte. Aún no se sabe bien cómo irá ocurriendo, pero las noticias que vienen de la zona del este, de la zona de los sectores inmobiliarios, de los sectores hoteleros, son que hay una actitud en la Argentina, primero de cautela, en algunos de preocupación, en otros de incertidumbre, y que en consecuencia seguramente va a haber alguna afectación. No podemos hoy medir la gravedad de ella, indudablemente son medidas que están afectando y que van a afectar aún más el flujo turístico entre los dos países. ¿Pregunta? Sí, seguimos. Usted mencionó el tema de Venezuela, van a ser las elecciones más importantes seguramente en América Latina este año, seguro. Y ahí están muy ajustados los resultados y hay la posibilidad de que pierda Chávez, también que gane, no está muy claro, ¿no? Pero el panorama que plantea el presidente es incluso guerra civil, lo ha dicho, ¿no? ¿Usted cómo ve, con su experiencia en toda América Latina, y en concreto seguro que conoce bastante bien el tema, es un escenario postelectoral complicado, ¿no? Naturalmente la elección de Venezuela no es una elección normal. Pero para empezar, es una elección muy desigual. Es evidente que el gobierno corre hoy con una ventaja extraordinaria en los medios de comunicación, en las movilizaciones, en todo lo que son expresiones de poder. Si fuera por ello, uno pensaría que el gobierno estaría ganando. No está descartado, sin embargo, que una oposición que hoy se ha ido vertebrando tiene su chance. Es natural que lo haya ido ocurriendo en la medida en que el régimen ha dado menores respuestas desde el punto de vista social y económico, y sobre todo ha caído en enormes abusos políticos sobre la libertad, que es lo que a nosotros como latinoamericanos nos preocupa, ¿no? Cuando vemos que hay libertades fundamentales en el periodismo. El caso de Radio Caracas fue emblemático, la presión sobre Globovisión, lo mismo. Entonces, eso realmente genera una preocupación.
presidente Chávez, por su propio estilo, plantea todas en un sentido épico-militar, de derrota, victoria, triunfo, paraísos o apocalipsis, bueno, es propio de su personalidad, de su planteo político. Venezuela es un país, sin embargo, con una tradición menos violenta de lo que pueda parecer. Las propias circunstancias que se viven, la pasión que uno registra, los adjetivos con los cuales se califica en un al otro, mirado desde nuestra estructura mental rioplatense, uno piensa que habrían dado lugar ya a muchos incidentes, si se quiere, sangrientos. Sin embargo, no han ocurrido. Es decir, hay una retórica muy fuerte, tampoco hay, digamos, una pulsión hacia la violencia. ¿Qué ocurrirá en el caso de que la oposición triunfe? Es impredecible. Uno quiere creer que si el presidente Chávez se ha sometido al voto electoral, cumpla. Uno piensa que si su sueño sería, o su herramienta sería la dictadura, hubiera buscado los mecanismos para eludir la elección, o para torcer. De modo que, desde ese punto de vista, pensamos que él estaría tratando el resultado. También es verdad que la oposición esta vez va a tener algo que no tuvo nunca, que es un control bastante importante de la elección. En las elecciones anteriores la oposición, por temor, nunca pudo cubrir las mesas con fiscales o veedores. Ahora da la impresión que lo está logrando. De modo que nos estamos encaminando a una elección más real, con una enorme desventaja para la oposición, pero una perspectiva que en cualquier caso, a mi juicio, va a dar un resultado más equilibrado del que teníamos. Es decir, en la democracia, aún en una democracia tan imperfecta como Venezuela, es tan importante como el gobierno la alternativa. La democracia requiere que el gobierno gobierne y la oposición, además de ejercer una crítica, ofrezca una alternativa. Desgraciadamente, durante mucho tiempo la oposición venezolana no pudo. Hoy lo está ofreciendo. Creo que eso ya de por sí va a marcar un cambio cualitativo importante, una presencia parlamentaria mayor, una presencia de gobernadores mayores, y una Venezuela que queramos creer se encamine hacia una normalización mayor de toda esta turbulencia agitatoria permanente que ha vivido estos años. ¿Qué opinión tiene sobre las elecciones en América Latina, sobre los presidentes que buscan alargar los mandatos con las reelecciones y superando incluso 2 periodos? La reelección, como sabemos, es un instituto democrático. La primera democracia de Norteamérica, que fue Estados Unidos, lo previó. Más tarde lo limitó, cuando Franklin Roosevelt, luego de 3 periodos, se enfrentó el último. Y así hemos tenido todas las alternativas o las posibilidades abiertas. Naturalmente, desde el poder, plantear, por ejemplo, la reelección permanente, como hizo Venezuela, me parece algo sin ninguna duda cuestionable. La reelección adentro de los parámetros previstos, bueno, es posible. Ahora, cuando se pretende desde el poder ir más allá de ello, bueno, sin duda preocupante. No estoy acá improvisando una opinión, y me estoy refiriendo específicamente a la Argentina, porque lo he sostenido tiempo, siempre. En el caso de mi país, donde no hay reelección directa, solo hay reelección posible de los ciudadanos pasado otro periodo, como en mi caso, por ejemplo, pudo haber sido el presidente de la calle en la elección pasada, que estuvo cerca, pero no llegó. Puede serlo el expresidente Vázquez, que ahora puede llegar a ser candidato también. En fin, pero no hay reelección inmediata. De modo que uno mira con preocupación cuando se quiere ir más allá. Hablo de Colombia, nuestro estimado y apreciable amigo, el presidente Uribe, que es una gran gestión y fue reelecto después de haberse cambiado la constitución en Colombia. Bueno, de algún modo aspiró a un periodo nuevo más allá de ello, cambiando las propias reglas que ya se habían cambiado. Personalmente creo que hubiera sido un error que le hubiera hecho mal a Colombia y mal a
una figura ya histórica como Rosubili. Felizmente la institucionalidad funcionó y la Corte de Justicia desechó esa posibilidad. De modo que todo esto es una de las fragilidades de la democracia, ¿no? De nuestra democracia latinoamericana. Es decir, la base de la democracia es la alternancia, es la posibilidad del cambio, es las alternativas previstas, ¿no? Es la tenernos a las reglas de juego, ¿no? Las reglas están definidas, todos transitamos por ellas. De modo que este ha sido un debate que en Latinoamérica ha estado desde siempre y que yo diría que cuando se ha abusado de las normas no se ha tenido los mejores resultados. Cuando ha funcionado adentro de ellas, en definitiva, la democracia se ha fortalecido.